Esta mañana aquí en nuestro programa León en la Onda seguimos en la sintonía de Onda Cero. Nos encanta hablar de automoción, nos encanta hablar con Roberto Peña, que es el responsable de Talleres Autosama, porque sabe muchísimo sobre la salud de los vehículos y nosotros queremos que el nuestro, que nuestro coche, pues esté perfectamente, porque nos va, iba a decir la vida en ello, efectivamente nos va la vida en ello, porque tener el coche en buenas condiciones hace mucho para que podamos evitar muchísimos accidentes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Roberto, como les digo, es técnico superior de automoción, es el responsable de Talleres Autosama, un taller de confianza que podemos encontrar en el Paseo Salamanca, concretamente en la calle Río Silván número 6, que es una calle que va a dar allí al Paseo Salamanca, está muy cerquita del Rey del Jamón, pues donde está la chopera, donde está la cancha de baloncesto. Allí está Talleres Autosama ya desde hace unos cuantos años. Bueno, estábamos hablando ahora fuera de antena lo importante que es hacer las revisiones, sobre todo ahora en estas fechas, ¿no?, donde la gente va a hacer viajes largos. Vamos a recordar un poquito lo que hacéis allí en Talleres Autosama cuando alguien os deja su vehículo a la hora de hacer una revisión. ¿Qué es lo que hacéis? Pues se revisan antes de un viaje, como es ahora la época, se revisan todos los niveles del vehículo, refrigerantes, aceites y demás. Se comprueba el sistema de seguridad activa y pasiva, sobre todo los de seguridad activa, como es el caso, los frenos, y por supuesto los sistemas de seguridad pasiva, airbag y demás. Vamos, se hace una revisión general del vehículo, luces, presiones de ruedas, por lo menos para asegurar que el vehículo está dispuesto para hacer un viaje de 1.000 o 2.000 kilómetros sin ningún tipo de percance. Se puede descubrir además alguna avería que estaba ahí latente, no la conocíamos y que después puede despertar en el peor momento cuando estamos de viaje, ¿no? Sí, nos pasa muy habitualmente, gente que viene a hacer revisiones para hacer un viaje ahora en verano y descubrimos, por ejemplo, que tiene las pastillas de freno a puntito de llegar al límite máximo de desgaste. Entonces, claro, hay veces que aunque tú quieras cuadrar las revisiones, no coincide siempre con el uso que nosotros le damos. Entonces, si hemos utilizado ese año más el vehículo y vamos a hacer un viaje encima, vamos a hacer más kilómetros todavía, pues sí que es conveniente hacer una revisión previaje o prevacacional. Y por lo menos una al año, ¿no? Sí, por lo menos una al año. Eso es muy importante para comprobar que el sistema general del vehículo está bien. Sí, además es que es invertir, yo siempre lo pienso. Dices, sí, es que vale, la revisión me cuesta un dinero, más me va a costar la avería esa que podía haber evitado, ¿no? Sí, es una inversión, además, en un porcentaje altísimo con éxito seguro. Porque sí, hay inversiones que no son tanto así, pero en este caso sí. O sea, cuando el coche está bien y hay que gastar algo, que suele ser de mantenimiento, por lo general, lo que estamos haciendo es una inversión rentable, porque estamos haciendo un gasto de algo que vamos a tener que hacer sí o sí, y lo hacemos de una manera preventiva sin llegar a dañar otros componentes que se pueden ver afectados. Bueno, Roberto, en tu compañía hemos hablado de muchos temas muy importantes, muy interesantes relacionados con la salud de nuestro vehículo. Y vamos a hablar, yo creo que, no sé si del más importante, pero quizás esté por ahí, ¿no?, que es el sistema de frenos. Vamos a hablar de los frenos del vehículo, ¿no? Sí, eso es, sin duda yo creo que es el más importante, el que más afecta a la seguridad. Roberto, ¿cómo frena un coche? Pues nosotros le damos al pedal, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando le damos? Si el conductor presiona un pedal y nota que decelera. Sí. Realmente lo que hacemos es absorber la inercia del vehículo. Una vez siempre que tenemos una masa, un peso, a una velocidad constante, lo que tenemos que hacer es, mediante una fricción entre un mecanismo que está girando solidario a las ruedas, que son los discos de freno o los tambores de freno, y otra parte que está fija a la carrocería, que son las pastillas o las zapatas de freno, lo que hacemos es ejercer presión entre los dos para frenarlo. O sea, frenar algo que está en movimiento, un rozamiento, a través de unas pastillas de freno o de unas zapatas. Hablamos de frenar un vehículo que pesa más de 1.000 kilos, ¿no?, la mayoría de los casos. Sí. En algunos o en otros mucho más de 1.000 kilos, cuando vas a una velocidad importante. Sí. Es decir, hablamos de un sistema que tiene que estar perfectamente, porque parar algo, una máquina que va a esa velocidad y con ese peso, y hacerlo en el menor tiempo posible y en la menor distancia posible, eso no debe ser sencillo, ¿no? Eso es verdad. Esa es la clave, realmente, Javi. O sea, los frenos de un coche, mucha gente dice, le cambio las pastillas de freno, que son baratillas, se las cambio yo mismo. Es un tema muy, muy delicado. O sea, hay que tener en cuenta que en una frenada de 120 kilómetros hora a cero, en un coche que de media pueda pesar unos 1.200 kilos, para frenar el coche tenemos que ejercer en los discos de freno una presión de 200 caballos de potencia para conseguir que el vehículo
consiga parar. O sea, ya no estamos hablando de una aceleración, sino simplemente frenar esa inercia. Para que os hagáis una idea de realmente cuál es la energía que se genera cuando frenamos un coche, es que en esa frenada de 120 kilómetros por hora a cero se produce una expansión de calor de 800 grados de temperatura. ¿A qué equivale esto? 800 grados. O sea, los frenos realmente no se ponen a 800 grados. Equivale, para que nos hagamos una idea, a calentar una habitación de 20 metros cuadrados a 50 grados en apenas unos segundos, 4 o 5 segundos. Esa es la energía que genera nuestros frenos cada vez que frenamos de 120 kilómetros por hora a cero. En frenadas más suaves un poquito menos. Pero qué barbaridad. Sí. Bueno, yo creo que es de lo peor que le puede pasar a un coche, ¿no? Cuando vamos conduciendo, que falle el sistema de frenos, ¿no? Sí. Es decir, un fallo, una avería de este sistema puede traer consecuencias muy graves, accidentes, bueno, pues incluso muertes, ¿no? Pues sí. Por eso hay que tener en cuenta que la calidad en el mantenimiento de los frenos determina nuestra seguridad. Esa es la clave. Ahí no podemos andar. Te puedo decir que de una calidad normal a una calidad buena en unas pastillas de freno, a veces no hay ni 10 euros de diferencia. No me digas. Sí. Y encima, encima es que es lo que hablamos desde el primer día, Javi, que realmente lo que estamos haciendo es ahorrar. Tú pones una pastilla de freno de buena calidad y a largo plazo lo que estás haciendo es que gastas menos el disco de freno, y en vez de cambiar los discos de freno cada 100.000 kilómetros, les prolongas el cambio pues cada 150 o 200.000 kilómetros. Entonces, si yo me he gastado 10 euros más en cada cambio de pastilla y lo he prolongado un 80% más en las revisiones, a largo plazo estoy ahorrando, estoy gastando bastante menos dinero y sobre todo llevando unos frenos de primera calidad, que es lo que es. Pero estamos aprendiendo hoy mucho sobre el sistema de frenos con Roberto Peña de Talleres Autosama. ¿Hay diferentes tipos de frenos, Robert? Sí, están los frenos de disco y los frenos de tambor. Los de disco principalmente utilizan disco y pastilla de freno, y eso es lo que hacen cuando tú frenas y va gastando la pastilla, el polvo que se genera, el desgaste de la pastilla sale afuera, al exterior. Solemos ver las llantas que se ponen negras, cuanto mejor la pastilla, más negra se pone la llanta. Normalmente es o sea, que las llantas se ponen negras por sí, eso. Claro, es el ferodo de la pastilla de freno, el desgaste. Cuanto mejor calidad de pastilla tenemos, normalmente más negra se pone la llanta. Más degradación sufre la pastilla, pero menos degradación sufre el disco y mejor eficacia de frenado. Ese es un indicio claro de que los frenos que tenemos montados en el coche funcionan correctamente. Sí, sí. Y luego hay otro sistema, que son los de tambor, que son cerrados, llevan un tambor metálico, propiamente dicho, y dentro lleva un mecanismo de zapatas, y eso es el polvo que se genera, no sale en el exterior, se acumulan dentro, que a veces provocan ciertas averías, pero bueno. ¿Es mejor uno que otro, disco o tambor? Realmente la eficacia de frenado es muy similar. La principal ventaja es que el sistema de disco de freno elimina mejor la temperatura, y en caso de sobrecargas, puertos muy largos y demás, pues mantienes mejor la eficacia de frenado a temperaturas altas en los discos de freno que en los de tambor. ¿Y hay de todo en el mercado o hay más de disco que de tambor? Por lo general hay de todo, o sea, disco en la parte delantera del vehículo, casi todos los vehículos montan freno de disco, y en la parte trasera, dependiendo sobre todo del peso del vehículo. Si es un coche que no pese mucho, pues utiliza freno de tambor, que es igual de eficaz, y si pesa más, pues de disco. Bueno, esto seguro que es de perogrullo, pero te lo pregunto. Cuando pisamos el pedal del freno, ¿frenan las 4 ruedas a la vez? Sí, señor. ¿Las 4? Las 4. Lo que hacemos, o sea, el propio vehículo reparte la frenada, no frena por igual las 4 ruedas. Normalmente la frenada de un vehículo, una frenada normal, es un 80% la frenada de las ruedas delanteras y un 20% las ruedas traseras. Eso es debido sobre todo a la inercia del vehículo. Es cuando tú frenas un vehículo, la gente que va dentro tiende a ir hacia adelante, pues la propia masa del vehículo tiende a ir hacia adelante. Entonces, lógicamente, lo que más retiene el vehículo son los frenos delanteros. Bueno, en general, las motos pasa lo mismo. Por eso culea el coche si pegas una frenada. Claro, si pegas golpe. una frenada fuerte y al mismo tiempo giras el volante, el peso del coche lo tengo en la parte delantera, y al no tener peso en la parte trasera, la inercia se va hacia adelante, pierdo el agarre en las ruedas traseras y el coche tiende a hacer un sobreviraje. ¿También interviene la electrónica en el sistema de frenos? Por supuesto. O sea, los sistemas modernos de hoy en día trabajan con sistemas de ABS, SP, y realmente van controlados electrónicamente. Hay una parte hidráulica, que es la que nosotros gestionamos, la del pedal de freno, pero cuando el coche detecta un fallo o detecta una alerta, un accidente o lo que sea, él gestiona por sí mismo. Ahí no podemos hacer nada nosotros. Frenar, cerrar los ojos y que sea lo que Dios quiera. Todos hemos oído hablar e incluso hemos hablado de los ABS. Sí, señor. Anda, cuéntanos qué es el ABS y los tipos de ABS que hay. El ABS, pues es un sistema antibloqueo de frenada,
¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando vamos por la carretera, aunque sea despacito, a 30, 40 por hora, y nos sale un niño corriendo detrás de un balón? Clavamos el pedal de freno hasta atrás. O sea, no pensamos ninguno, ni nadie. Ni el mejor piloto del mundo lo piensa. Entonces, si la carretera está mojada, al clavar el pedal de freno, lo que hacen las ruedas es bloquearse. Si nosotros metimos una frenada con la rueda bloqueada, aproximadamente es un 50% mayor a hacer esa frenada sin bloquear la rueda. Entonces, esto viene de la aeronáutica hace muchos años en los aviones, que se daban cuenta que cuando el piloto del avión frenaba a contacto sin dejar que la rueda bloquee, frenaba en menos metros. Entonces los sistemas electrónicos lo que hacen es anular nuestro sistema intuitivo, el que vamos a utilizar siempre. Una vez que detecta que patinan las ruedas, él es autónomo y gestiona la frenada del coche para evitar que derrapen las ruedas. Y sobre todo, aparte de alargar la frenada, mantener la direccionabilidad. Porque cuando las ruedas derrapan, las ruedas delanteras, si giramos el volante, el coche sigue recto, mantiene su trayectoria. La inercia del vehículo, la inercia del peso le lleva a seguir su trayectoria. Entonces, si mantenemos esa rueda sin que se bloqueen al 100%, nos va a permitir, a base de ese pequeño giro, mantener la direccionabilidad en situaciones de lluvia, nieve. Bueno, nieve un poco más complicado, pero sí, también funciona. Nuestro coche puede tener muchas averías y a veces no nos percatamos de ellas, ¿no? Bueno, ahora la mayoría de los coches están en un montón de pilotitos que nos lo advierten, pero no sabes si el aceite realmente había que cambiarlo ahora o hace 1000 kilómetros. En fin, hay averías de las que uno no se entera hasta que ya, pues a lo mejor es demasiado grave. Sin embargo, sí nos damos cuenta cuando el coche no está frenando bien. Claro, porque además le conocemos bien y sabemos muy bien cuál es la presión que tenemos que ejercer sobre el pedal para que el coche pare. Esto no está frenando bien. Es decir, es un síntoma que percibimos rápidamente, ¿no? Nos damos cuenta rápido, ¿no? Sí, en esto muchas veces el mejor doctor es el propio usuario. O sea, nosotros lo decimos muchas veces, que la gente que viene al taller, cuando te dice que le pasa algo al coche, el 99% de los casos le pasa algo al coche. Porque incluso ni el mecánico, que como tú no andas habitualmente con el coche todos los días, a veces nos cuesta identificar un problema, un ruido que el cliente sabe seguro que es así. Entonces, ese ruidín. Sí, ese ruidín que yo no lo tenía, y tú escuchas el motor, escuchas todo y dices, no, aparentemente está todo correcto. Pero sabemos que está ese ruido, porque a mí me ha pasado en mi coche. Hay cosas que yo oigo que no las oye nadie. Entonces, lo que hacemos es seguir un poco lo que nos dice el cliente. Si el cliente nota algo, pues hay que revisar eso que nos está diciendo. Sí. Porque el mejor diagnóstico te lo da la persona que es quien anda con el coche habitualmente. Y con los frenos es evidente, ¿no? Sí, con los frenos es muy evidente. Se oyen ruidos, se oyen chillidos, se nota sobre todo lo que dices tú, el tema del tacto del pedal de freno. Si notamos alguna variación en la altura o en la presión, quiere decir que algo está cambiando en los frenos, que algo se está modificando. El típico chillido de los frenos. Sí. ¿Eso qué es? ¿Por qué sale y qué indica, si es que indica algo? El chillido realmente no es grave como tal en un principio. O sea, todas las pastillas de freno, cuando tocamos el freno, vibran. ¿Vale? Entonces la vibración puede ser audible o no. Dependiendo del fabricante o del tipo de pastilla, algunas chillan más que otras. Las de buena calidad, obviamente, chillan menos o no chillan. Pero bueno, a veces puede ser un problema de otra cosa, un desgaste excesivo de la pastilla, o el disco de freno que no esté en buen estado. El disco de freno tiene que estar completamente plano para estar en contacto con la pastilla, y si tiene un desgaste irregular, pues sí que también se producen chillidos y demás. Ahora en verano es muy típico que cuando las pastillas están bajas, pues se oigan muchos chillidos vas a llegar a un semáforo frenando muy suavecito y que además es un ruido muy, muy, muy molesto. Sí. Entonces, bueno. Bueno, pues son síntomas de alarma, ¿no? Que debemos tener en cuenta. La revisión, el mantenimiento del sistema de frenos. Pues lo más normal es revisar el nivel cuando corresponde, revisar el desgaste, el nivel de líquido de frenos, el desgaste de las pastillas de freno y de los discos de freno, y el líquido de frenos que hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Estamos hablando de que es un líquido que entra en contacto con un sistema que se pone a unos 300 grados en algunos momentos. Entonces es un líquido que está sometido a cambios de temperatura mucho más bruscos que los del aceite de motor, nos fijamos y nos preocupamos mucho del aceite de motor, pero el aceite de líquido de frenos es un aceite que tiene un estudio científico muy complejo, y es importante que se cambie porque se degrada. O sea, incluso utilizando buenos aceites sintéticos, cada 3 años máximo se deben de cambiar. ¿Hay kits de frenos? Sí, hay kits, eso es, sí. Ahora es muy habitual que, por ejemplo, cuando un coche tiene los frenos delanteros tocadillos, ¿sabes? Tiene las pastillas gastadas y le toca cambiar discos y pastillas. Pues antes tienes que comprar los discos por un lado y las pastillas por el otro. Hoy en día se comercializan kit en diferentes marcas, en Necto y demás, ¿sabes? Que son
de una calidad bastante aceptable y que el costo de la reparación se abarata bastante. Insistimos en lo que nos has dicho antes, utilizar pastillas de freno de buena calidad, que además tampoco hay tanta diferencia de precio. Por Dios, que has hablado de 10 euros. Sí, eso, y en algunos casos te puedo decir 3, 4 euros. No es todo ceñirse a las promociones. Hay promociones que sí son interesantes, pero hay otras que hay que aprovechar. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer para mantener la seguridad del vehículo. Ya para terminar, lo dejaremos para otro programa. Tenemos que hablar de los neumáticos. ¿Frena mejor el coche si los neumáticos están en buen estado que si están ya muy desgastados, o no tiene nada que ver con el frenado del vehículo? Sí, es importantísimo. Los frenos retienen la inercia del vehículo a la hora de cuando va uno a cierta velocidad, y las ruedas es lo que hace que los frenos tengan esa eficacia. Una rueda es lo que hace que el vehículo se sujete, y es muy importante que tengamos la rueda. Podemos notar las personas que alguna vez hemos tenido un pequeño accidente o tal y hemos tenido que clavar el freno, frenar muy bruscamente, que una rueda cuando está por encima del 50% de dibujo, la eficacia de frenado se nota muchísimo. O sea, eso es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Mantener el dibujo de la rueda en buen estado. Lo que nosotros tenemos en cuenta es que cuando a nuestro vehículo le pasa algo, lo que queremos es encontrar un taller de calidad para que le ponga buenín, si se ha puesto malo. Así que sabemos dónde llevarlo. Hay Talleres Autosama, ahí está Roberto Peña, ahí está todo su equipo. Talleres Autosama está en el Paseo Salamanca, en la calle Río Silván número 6, en una calle que va a dar ahí al Paseo Salamanca, donde está la chopera, donde está la cancha de baloncesto. Su teléfono es el 987 22 93 85. 987 22 93 85. Roberto, un placer. Hasta el próximo día. Gracias a ti.